con la sensación de que vamos a competir muy bien, que nos hemos preparado para competir muy bien, que los jugadores están concientizados para competir muy bien, con el hecho de que más allá de una derrota vos entrás al vestuario y veas a los jugadores hablando de determinadas situaciones de fútbol para corregir, a todos muy involucrados en esto. Y lo que siempre dije desde el principio y lo sigo sosteniendo ahora, de las puertas para adentro hay un escenario que evidentemente no existe de las puertas para afuera. Y eso es lo que a nosotros nos brinda ilusión y nos da particularmente la certeza de esto que dije antes, de que vamos a competir muy bien. Vamos a competir muy bien. Palabras de Gerardo Martino, textuales. Y acá, últimos partidos del tricolor antes del Mundial. Enfrentando en el 2010 a Italia, se cayó 2-1. En 2014 ante Portugal, se cayó 1-0. Quiero corregir, en 2010 se le gana a Italia. Ante Dinamarca, 0-2 en 2018. Y ante Suecia, el resultado 1-2. Es decir, mi querido Russo, que ha pasado más de una vez que México pierde ese último partido y no tiene tanto que ver al momento de encarar el Mundial. Insistimos que el único empate fue contra Sudáfrica, 1-1 en esa Copa del Mundo, en el partido inaugural, por cierto. Pero fuera de eso, México sabe ganar su primer partido. ¿Tú sí crees que la esperanza muera el último para esta selección? Mira, cuando empezaste el programa decías, yo lo respeto, y luego continuaste con tu comentario. Yo también lo respeto por la gran experiencia que tiene, por la trayectoria que tiene y porque lo que debe saber para marcar un grupo y llevarlo al Mundial, como le pasó por ejemplo con Paraguay, seguramente sabrá mucho más que nosotros. Pero puedo no estar de acuerdo. Y yo no pienso en ir a competir a un Mundial, yo pienso en ir a ganar. Y la diferencia es muy grande. Cuando dice estamos preparados para competir, vamos a competir, sabemos lo que pasa del grupo para adentro, me parece fantástico, lo sabrán ellos. Y yo solamente le cambiaría una palabra, entre la competencia y el ir a ganar, para mí hay una gran diferencia. Ay, Ceci, ya me puse nervioso porque también cuando escuché esas palabras de vamos a competir me sentí como en la secundaria. No importa, hijo, tú ve y compite porque no sabes correr bien. No, el tema de, por supuesto que tienes que competir. Pues, tienes que competir y ir para ganar. Y a partir del primer partido. Pero no hay el ni discurso, que esperar, ¿no? Digo, ahora me queda una duda, porque estábamos analizando a Raúl Jiménez hace un ratito, ¿no? Beto, que lo analizaste muy bien. Ahora, en el primer tiempo, ¿cuántas pelotas tocó Henry Martín? Totalmente. ¿Me entendés? Gran observación, porque si tú buscas un 9... no participativo en lo que es el esquema de juego. Totalmente. Hoy Henry Martín no la tocó, ¿eh? Ni el partido pasado tampoco. Y el partido pasado tampoco. No, muy bien marcado y por los centrales. Claro, pero muy bien marcado por los centrales, ¿no? Entonces, saco a Martín, meto a Raúl, le voy a dar los minutos y todo. Ahora, ¿arrancas con Martín o arrancas con Funes Mori? ¿A mí me preguntas? ¿A ti? No, con Funes Mori. Va a jugar Funes Mori. Con Funes Mori, por lo vago, digo, entendí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque... Sí, no, perdón, nada más que porque ya lo puso a Henry en este partido y no le llegaron pelotas, no pudo de repente destacarse. Y ya jugó Raúl y muestra recuperación en la cuestión física, pero no en la futbolística. Entonces te queda el que guardaste. Posiblemente esto lo hagan muchas selecciones. Ves a la de Polonia y su gran futbolista estuvo en la banca, ganó 1-0 y dice, no, a este lo cuido porque no quiero arriesgarlo en absolutamente nada. Y si nos vamos a la cuestión futbolística, viste que hablábamos que México va a tener la pelota contra Polonia, porque posiblemente sea algo parecido a lo que muestra Suecia. Pero cuidado, ellos te juegan, como dicen, con 5 hombres atrás y 4 en el medio y 1 adelante. Sí. Si vemos a la selección mexicana al día de hoy, con 4 defensas, pero 5 volantes, porque tanto Antuna como Vega llegaban prácticamente hasta el área si subían los dos de los costados. Se veía en el parado clarísimo ese, con un solo delantero.